y vamos a estar hablando acerca de el creyente frente al llamado de Dios. Anoche algunas de las preguntas que surgían eran relacionadas al llamado. ¿Cómo saber cuando soy llamado? Y fíjense, no es tan importante cómo saber cuando uno es llamado. Es más bien más importante todavía saber para qué Dios nos llamó. ¿Sí? Una vez que sé que Dios me ha llamado, entonces tengo que entender para qué me llamó y cuál es mi responsabilidad frente a ese llamado. Y de eso voy a estar hablando el resto de la noche, amén. Lo que dure la conferencia. El ser humano casi siempre ha huido del llamado de Dios porque lo siente pesado y difícil de aceptar. Vamos, ¿cuántos de ustedes saben que Dios los ha estado llamando a algo? No levante la mano para que tal vez no le dé pena, y si tiene valor, pues levántela. Y que le han dando vueltas al asunto de Dios. Que hay uno, ¿verdad? Le hemos andado dando vueltas. Cuando Dios llama, le damos vueltas y no es conmigo. ¿Sí? A lo mejor es con otro, no es conmigo. Le damos vueltas y vueltas y vueltas porque no queremos aceptar ese llamado, porque en realidad el llamado es bastante complicado. El hombre o el ser humano en su temor e incredulidad ha inventado excusas para contender con la voz de Dios. Y la primera excusa que inventamos o que decimos casi siempre es que nosotros no estamos preparados para ese llamado. Lo que no hemos considerado es que Dios no nos ha preguntado si estamos preparados o no. Que Dios solamente está preguntando si somos capaces de recibir el llamado. Del resto se va a encargar Él. Pero le salimos al paso a Dios, diciéndole, mira, yo no estoy preparado para eso. O no tengo tiempo, estoy ocupado en otras cosas. E inventamos excusas para rehuir a ese llamado. Pero es algo que nos va a estar quemando el resto de nuestra vida. Porque déjeme decir una cosa, Dios es de esos francotiradores que donde pone el ojo, no hay quien se escape de él. ¿Verdad? Un sniper. Donde pone el ojo, te fuiste porque te fuiste. No hay quien te salve de eso. Amén. Y lo mejor es recibir ese llamado con gozo. Pues los hombres, cuando inventamos, consideramos nuestras debilidades y no la fortaleza y el poder de quien está llamando. Casi siempre decimos, pero a mí, ¿cómo Dios me va a llamar? ¿Cómo Dios me va a usar a mí? Y si no lo decimos nosotros mismos, viene la voz aquella que nos habla y que dice, ¿tú realmente crees que Dios te está llamando? Que no te has dado cuenta que no sirves. Que no te has dado cuenta que es imposible que Dios te llame. No te has visto bien. ¿Cómo crees tú que Dios te va a usar? Y empezamos a hacer caso a aquellos negativos que vienen a nosotros porque es parte de nuestras debilidades. Consideramos solo nuestras debilidades y no la fortaleza de Dios. No solo hemos dudado de nuestra capacidad, sino también de la grandeza de Dios, pensando que es imposible que de alguna forma nuestra vida pueda ser usada para realizar proezas. Cuando dejamos de considerarnos a nosotros mismos y empezamos a considerar a Dios, nos damos cuenta de una realidad. La Biblia así lo declara. Para Dios no hay nada imposible. Y hay un texto en la Escritura que dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios. No escogió lo bueno, no escogió lo grande, no escogió lo maravilloso, escogió lo que no servía para hacer de ello algo maravilloso que ahora es súper útil en sus manos. Amén. Si recordamos esos pasajes, no vamos a tener problema para aceptar el llamado de Dios. Porque aunque consideremos nuestras debilidades, por el otro lado vamos a considerar la grandeza de quien está llamando. Las excusas que los creyentes hemos puesto o ponemos frente al llamado de Dios.
Moisés, hablando con el Señor, le dice: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. Trata a Moisés de convencer a Dios que se ha equivocado. Te equivocaste conmigo, no soy yo la persona que tú necesitas para sacar al pueblo. Mejor envía por el que debes de enviar, por el que es correcto, no por mí. Pero el Señor dice: tú vas a ir. Y no estoy equivocado, sé mejor que tú lo que estoy haciendo. En nuestras palabras dijéramos: sea que me atengo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y Moisés trata de convencer a Dios en muchas ocasiones. Pero mira, yo no sé hablar. Pero mira esto. Y le muestra todas las imposibilidades habidas y por haber. Todos los pretextos que se pueden inventar se los muestra Moisés a Dios. El diálogo que tenemos en la Biblia no es todo el diálogo que se dio entre ellos. Es nada más el resumen de la conversación. La conversación fue más extensa. ¿Qué más no le diría Moisés a Dios para tratar de convencerlo que no era él la persona adecuada? Mire bien, no solo Moisés. El Señor llama al profeta Jeremías y Jeremías le dice: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y el Señor le dice: no digas que eres niño y que no sabes hablar, porque he puesto mi palabra en tu boca. Cuando Dios nos llama, amados hermanos, es Él el que va a glorificarse, es Él el que va a proyectarse, es Él realmente el que va a hacer las cosas a través de nosotros. Únicamente vamos a ser instrumentos en sus manos que Él va a poder usar. Vamos, está el keyboard ahí, pero si no hay quien lo toque, no sale la música. Necesita de alguien que toque el instrumento para que le saque la música. A lo mejor somos ese keyboard y necesitamos prestarnos que Dios toque nuestra vida para que hagamos brotar melodías. Y no vamos a saber cómo suena el instrumento si no lo tocamos. Amén. No sé hablar. Imagínese si eso que no sabía hablar y cuántas cosas hizo. ¿Qué tal que hubiera sabido hablar? Si eso que era niño hizo maravillas en medio del reino de Judá, ¿qué tal si hubiera sido un adulto? Si eso que decía que no era él, que era otro, hizo proezas, ¿cómo hubiera sido si hubiera declarado de una vez: Señor, gracias, porque sé que en tus manos puedo ser una bomba tremenda para la gloria de tu nombre? Las excusas. El razonamiento humano y la falta de disposición al sacrificio ha evitado que los creyentes recibamos con gozo el llamado divino, porque el ministerio no es fácil. Cualquiera sea el llamado, va a haber un precio para pagar, va a haber un sacrificio por realizar, van a haber pruebas y tribulaciones, dificultades, angustias, traiciones, heridas, dolores, quebrantos que nadie quiere pasar. Y por eso es que huimos a la voz de Dios. Porque Dios no nos llama a caminar por un camino de rosas sin espinas, sino un camino de espinas, pero que también tiene rosas, que tiene su momento donde podemos sentir la fragancia, ¿sí? Aunque es poco el momento. La mayor parte del tiempo lo que sentimos son los piquetes de la espina. Pero el llamado de Dios es hermoso. Cuando el corazón lo recibe y se apresta para gozarse en la presencia del Señor, porque bien Dios puede llamar a un ángel que haga lo que Él dispone que se haga, pero nos da el privilegio a nosotros de ser nosotros los portadores de las maravillas de Él. El propósito del llamado divino no viene sin propósito.
El llamado de Dios ha venido para hacer de sus siervos hombres y mujeres victoriosos, no derrotados, victoriosos. Dios quiere que nosotros alcancemos victoria, pero somos perezosos para atender el llamado y somos perezosos para poner en práctica ese llamado. A uno de los reyes el profeta le dijo: tira flechas, y tiró nada más 3. Si al menos te hubieras esforzado por tirar 7, esos hubieran sido los años que hubieras gobernado sobre tus enemigos. Pero fuiste lento y perezoso, solo 3 años vas a gobernar. A nosotros le dijeron: hasta donde pise la planta de sus pies será de ustedes. Si se hubieran esforzado más, hubieran alcanzado mayor territorio. El llamado viene y el llamado requiere la dedicación y el sacrificio. Por eso muchos le huyen. Pero Dios quiere hacer de nosotros hombres y mujeres victoriosos. ¿Qué nos dice esto, amados hermanos? Nos dice que si Dios nos está llamando a cualquier cosa y realmente es Dios, cuando nosotros pongamos manos a la obra, eso a lo cual Dios nos ha llamado va a prosperar. La única opción que tenemos es prosperar, porque Él no conoce derrota. Es victorioso, es glorioso y promete que nos va a dar la victoria a nosotros para hacer de nosotros hombres y mujeres victoriosos, no derrotados. La Biblia nos muestra que aún los que rehusaron el llamado en primera instancia, fíjese, los que se excusaron poniendo pretextos, mostrando sus debilidades, al final, mis amados hermanos, desarrollaron ministerios poderosos. Moisés sacando al pueblo de Egipto, Moisés realizando proezas y milagros en medio del desierto, en el poder de Dios. Jeremías hablando, y cada palabra que salía de la boca de Jeremías, Dios no la dejaba caer en tierra vacía. Tenía su fiel cumplimiento. A un falso profeta le dijo: has apartado el oído del pueblo en pos de la vanidad y de la mentira. El año que viene estás muerto. Y el año que vino estaba muerto. Tremendo. El llamado contiene el respaldo de Dios. ¿Entiende? El respaldo de Dios. Lo que nos hace falta es fe frente al llamado. Cuando una compañía nos contrata, tenemos fe que al final del término acordado nos van a pagar y empezamos a trabajar tranquilos. Y nadie está reclamando después del primer día de jornada que le paguen ese día, porque ya le explicaron que al final de la semana o cada 15 días o al final del mes le van a pagar. Y espera con paciencia, trabajando todos los días hasta que viene la recompensa. Tenemos fe en los acuerdos que hacemos con los hombres. Nos falta fe en los acuerdos que hacemos con Dios. Porque algunas veces quizás recibimos el llamado, pero estamos dudando que Dios obre proezas y maravillas a través de nosotros, aun cuando sabemos que nos ha llamado. Increíble, increíble. La naturaleza humana pone resistencia al llamado divino, nublando nuestros pensamientos y turbando nuestro corazón. Viene aquella vocecita que dice: ¿y si fracaso? ¿Y si esto me lo estoy inventando yo? ¿Y si no es Dios el que me está hablando? ¿Y si quedo en ridículo? ¿Y si me muevo para allá y no sucede nada? ¿Y si involucro a mi familia e invierto todo y después al final fracaso y fallo? Y se nublan nuestros pensamientos, porque una de las verdades que conozco a través de la Escritura y por experiencia personal es que cuando Dios te llama, no te habla una sola vez. En el momento en que tú recibes el llamado, empieza a hablarte con mayor fluidez para que te des cuenta que no te va a dejar solo
ni un solo instante. Para que tengas la plena garantía de que Él va a hacer que realmente llegues a alcanzar la victoria que Él tiene programada ya para ti y para mí. Fíjese la astucia del enemigo, que no se queda atrás. Porque así como Dios está interesado que nosotros recibamos el llamado, el enemigo está interesado en que no lo recibamos. El enemigo crea en nuestra mente pensamiento negativo con el fin de desanimarnos. Caray, ¿a qué hora acepté este llamado? ¿A qué hora me metí en estos grandes problemones? No, hombre, tratar con personas es lo más complicado que hay. Usted agarra un animal y lo domestica y lo doma y lo hace a su manera. A un ser humano no puede hacer eso. Las relaciones más complicadas que existen en el universo son las relaciones entre seres humanos. Y cuando Dios nos llama, necesariamente vamos a tener que tratar con seres humanos iguales que nosotros, con virtudes y defectos. Y entonces viene y se rasca la cabeza uno y dice, caray, ¿a qué hora acepté esto? Yo debía estar loco en el momento en que dije que sí. ¿Sí o no? Si esto no era para mí, no sé a qué hora acepté esto. Y empieza a echar humo. Y luego dice, pues desde que lo recibí, puros problemas me han llegado. Si antes vivía una vida tranquila, trabajaba, tenía mi negocito, ¿quién me mandó a andarme metiendo en los ministerios? Puros dolores de cabeza, problemas, desvelo, quebranto, falta de tiempo para estar con la familia, porque tengo que andar de arriba abajo haciendo un montón de cosas. Y lo peor de todo, que parece que a nadie le importa lo que estás haciendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Si miras a tu alrededor, estés haciendo lo que estés haciendo, parece que a nadie le importa. La gente va a estar apresta para señalarte cuando te equivoques. Pocas veces te van a celebrar cuando acertes. Cuando haces lo bueno, todo el mundo lo da por sentado de que eso es normal. Nadie te dice, te felicito porque estás haciendo lo bueno. Aceptaste el llamado de Dios, le estás echando ganas, gloria al Señor por ello. Que Dios prospere lo que estás haciendo. Nadie te dice eso. Nomás te desequilibras un poquito y te caen encima. ¿Sí o no? Y esas son las complicaciones del llamado. Entonces donde uno dice, ¿a qué hora me metí a este problemón? Si esto realmente no era para mí. Desde que lo recibí, puros problemas. Antes todo me iba bien. ¿Quién me mandó a aceptar algo que quizás no era para mí? Empezamos a dudar de nosotros mismos. Y te voy a decir una verdad. Si tú mismo no eres capaz de comprarte, menos que te va a comprar el que no te conoce. ¿Sí? ¿Qué tipo de trabajador es usted? Ahí medio regularzote. ¿Qué te van a contratar así? Pero si le dice, mire, yo para trabajar, tal vez no soy el número uno, pero ya le ando quitando casi el lugar al número uno. Pero que sea de verdad. No de invento. Si esto quizás no era para mí. Porque el llamado de Dios no es fácil. Cuando hablamos del llamado de Dios, no hablamos solamente al ministerio pastoral, hablamos a cualquier tipo de trabajo que Dios disponga en su plena voluntad, que te ha escogido y que le ha placido llamarte para la gloria de su nombre. Amén. Entonces vemos la astucia del enemigo. Y por eso es que mucha gente abandona lo que en un principio empezó a hacer. Recibieron el llamado, empezaron a ponerlo en función, pero en un momento abandonaron el llamado porque vino el enemigo y le nubló los pensamientos.
Ahora fíjate, hay una bendición en el llamado. Qué tan lindo nuestro Dios que no nos da solamente el llamado, ni nos explica los propósitos, sino que nos da la bendición. El llamado viene acompañado de: be not afraid, for I am with you. No temas, porque yo estoy. Lo más hermoso de Dios es que cuando nos llama, no nos envía. Va con nosotros caminando a nuestro lado, abriendo el camino cuando nosotros no podemos hacerlo. Es lo más hermoso. Porque mucha gente te va a llamar y te va a decir: ve, allá nos encontramos. Poca gente te va a decir: dime a qué hora vas para ir contigo. Pero Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de acuerdo a aquel hombre que recibió la inspiración, no revelación, pero inspiración, ¿sí? Del famoso cuadro ese de las huellas. Él miró hacia atrás y miró un par de huellas nada más, esperaba ver dos. Y le reclamó al Señor: me abandonaste porque prometiste que ibas a andar conmigo y solo veo mis huellas. Le dijo el Señor: te equivocas. Las que estás viendo no son las tuyas. Las que estás viendo son las mías. Y entonces las mías, tú no puedes dejar huella porque yo te llevo cargado en mis brazos. Porque ahora es el momento peligroso en que tú no puedes caminar por tu propia cuenta. Yo estoy contigo y estoy contigo para cargarte cuando tengo que cargarte. Maravilloso. Esfuérzate y sé valiente. Le dijeron a Josué: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. No le dijo cuando vayas donde yo diga, le dijo donde quiera que vayas. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que emprendas, cualquier cosa que decidas, yo lo voy a respaldar porque te estoy dando la seguridad y estoy empeñando mi palabra que voy a estar contigo ahí, mano a mano contigo. Maravilloso. Como si fuera poco eso, nos manda el auxilio del Espíritu Santo. El Consolador viene. Para que nadie diga: mira, Señor, sí, yo escuché el llamado, pero en el camino me perdí la dirección y la ruta. Y en vez de terminar en Jackson High, me fui hasta allá al Bronx. No, si la conferencia era aquí. Para que no haya pérdida, nos mandó el GPS que no falla, el Espíritu Santo. Que ese se conoce todas las calles y avenidas, habidas y las que no existen también. Habidas y por haber. Para que no tengas pérdida. Que no sé cómo hacerlo. No te preocupes, si que no eres tú el que lo vas a hacer. Vas a aprender cómo hacerlo. Y es más fácil aprender que alguien te enseñe a aprender tú solo. Cuando alguien te enseña, el que te está enseñando no te deja terminar todo el trabajo. Te va corrigiendo a medida que ve que te vas equivocando. Amén. No solamente la protección de Dios está con nosotros, su ayudador, el Espíritu Santo, el Paracleto, dice la Escritura, uno que está al lado ahí, el que me sostiene, ha venido para guiarnos, para que lleguemos donde Dios se ha propuesto que lleguemos, al éxito del trabajo que nos está encomendando. Y como sabe Dios que el camino es desgastante, difícil, largo, y que hay un enemigo que está empecinado en no dejarte pasar ni avanzar, no te ha dejado al descubierto. No es de esos ejércitos en nuestros países que mandan a la guerra a los pobres soldados con las chanclas nomás, a morir van los pobres. Ese es como el ejército de acá, que primero los prepara bien, les da un entrenamiento atenuante, ¿sí? Que muchas veces los muchachos no entienden y dicen: caray, ¿por qué tienen que levantarnos a las 3 de la mañana? Porque cuando te agarre el enemigo, no te va a andar viendo si son las 3 de la mañana. Entonces nos mandó la armadura completa para que cuando vengan los disparos, las trazadoras que tire el enemigo, que solamente mira las luces encendidas, ya está uno temblando, no tengas miedo, porque van a pegar y van a rebotar. Amén. Maravilloso. Y fíjate, y aparte de todo eso,
Como dice el canto, hay veces estamos cansados del camino. El Señor dice, cuando estés cansados y cargados, no sigas caminando. Ven que mis brazos te están esperando para hacerte descansar. Y una vez que hayas descansado y recobrado fuerza, te va a tocar seguir la jornada. Allá había un hombre metido en la cueva pidiéndole a Dios que se lo llevara. Soy el último que he quedado. No soy mejor que mis padres. También llévame a mí. Todavía no es el momento, le dijeron, vas a descansar. ¿Sabes cuál es tu problema? Tu problema es que estás bien saturado. Pero yo tengo la solución, le dijo el Señor. Te voy a hacer descansar, descansa. Le dieron de comer, lo hicieron dormir, descansó, se levantó, le dieron de comer, lo hicieron dormir, le mandaron y caminó el que estaba cansado 40 días y 40 noches. ¿Qué significa? Significa abandonar. La solución es aprender a descansar en Dios. Porque hay quienes abandonan lo que están haciendo porque ya no pueden más. Ya no puedo, esto no prospera, no le veo futuro. La gente no entiende, nadie me apoya, me siento solo, soy el último. El llanero solitario peleando la batalla. Pero no eres el último. Porque la fuerza y la gracia del Señor está y va a estar contigo siempre. Y todo esto sucede con un propósito. Que a través de ese caminar, nosotros avanzamos en el proceso llamado maduración espiritual. Llegamos a alcanzar lo que se dice la madurez espiritual. Mucha gente en la iglesia piensa que madurez espiritual, yo tengo 25 años en la iglesia, ya maduré. No, también los mangos están colgados ahí hace tiempo en el árbol y hay veces en vez de madurar se pudren. Hay frutos que nunca llegan a madurar, pasan de verde a podrido de una vez. Se saltaron el proceso natural. Porque el proceso es que estén verdes, luego sazones, maduros y después podridos. Pero unos saltan el proceso de entre verde y medio sazones a podrido de una vez. Nunca maduraron. Y este es el proceso para que maduremos. Porque mientras no maduremos, el llamado no va a tener la unción, el desplazamiento, la bendición, la potencia, sí, y la victoria y el alcance que Dios quiere que tenga. Y cuando alcanzamos la madurez espiritual a través de este proceso, entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que vamos subiendo la escalera que nos lleva al cielo. En otras palabras, que vamos por el camino correcto. Así nos hayan abandonado, así nos hayamos quedado solos, así no miremos mucha prosperidad en cuanto a cuestión económica en el sentido de multitudes, así no se convierta nadie cuando andamos en las calles, sabemos que vamos por el camino correcto porque estamos haciendo exactamente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Pero entonces ahora viene la otra parte que es más interesante después de todo esto, porque esto es el preámbulo nada más. Las implicaciones del llamado. ¿Qué realmente implica para la vida de una persona cuando Dios la llama a X labor? ¿Cuál es la responsabilidad de esa persona? ¿Qué implicaciones va a traer ese llamado? Lo vamos a ver ahora mismo. Como siervos de Dios sabemos que el Señor Jesucristo nos llamó para servir en su obra. Él dijo que la mies era mucha, los obreros pocos, que oráramos al Padre, al Señor de la mies, que enviara obreros. Nos ha enviado a nosotros. Espero que sí, porque algunas veces en vez de llegar los obreros, llegaron los puros supervisores a la iglesia. Estamos rogando por obreros y aparecieron un bonche de supervisores que andan nomás mirando, dando vueltas, criticándolo todo, pero ellos no mueven ni con un dedo nada. Supervisores. Que quién sabe quién los llamó, porque la iglesia está orando por obreros. ¿Verdad?
y miramos venir un grupo de gente. Dios respondió nuestra plegaria. No, primero hay que descubrir si son obreros o supervisores. Primero hay que preguntarle, ¿usted qué es? ¿Obrero o supervisor? Supervisor. Entonces váyase para otro lado porque aquí estamos orando por obreros. Imagínese que usted va, ¿verdad?, de traje, con corbata y todo, a buscar un empleo a una compañía de construcción. Desde que lo miren llegar así le dicen, señor, usted se equivocó, usted está loco, este no es lugar para usted. No, si yo vengo a trabajar en la construcción, ¿cómo va a venir a trabajar así? Usted lo que anda buscando es un puesto de ejecutivo, aquí no existe tal cosa. Váyase allá a la bolsa de valores, tal vez ahí le dan trabajo. Llegaron los supervisores a la iglesia. Entonces vamos a entender ese llamado que implica para que cuando sepamos que Dios nos llamó, sepamos realmente a qué nos llamó.